esta noche te pedimos una vez más, Señor, que bendigas la palabra, Señor amado, que vamos a enseñar en este lugar, mi Dios bendito. Te pido por cada vida, Señor, por todo lo que vamos a recibir tu palabra y por todo aquello de lo que vamos a hablar, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú tomes, Padre, autoridad en este lugar, para que, Señor bendito, tu palabra pueda fluir, mi Dios amado, sin confusiones y sin disensiones. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario a tu palabra y a tu autoridad, Señor. Porque solamente, Padre, lo que sale de tu boca nos edifica. Padre, Señor, te pido que tomes un carbón de tu altar, Señor bendito, encendido, Rey, y quemes los labios de tu siervo en esta noche. Y purifiques mi vida y la vida de cada uno de lo que vamos a recibir tu palabra, y que esta palabra, mi Dios, sirva de alimento, sirva de consuelo y sirva de edificación en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A su nombre, iglesia. Denle fuerte aplauso al Señor esta noche. Bendita sea la gloria de Dios. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 23. Gloria a Dios. Y vamos a leer los versículos del 20 hasta el 24, no vamos a leer por hoy. Cuando todos tengan, me dicen amén. ¿A cuánto le quedó claro el estudio de ayer? Acerca de lo que dice la palabra, no cocinarán cabritos en la leche de su madre. Amén. Parece que nada. Gloria a Dios. Si algún hermano en algún momento tiene alguna duda sobre eso, me puede preguntar después. Amén. Tenemos, dice la palabra de Dios de esta manera, tiene un prefacio, dice: el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Señor, añada bendición a su palabra. Bien, como estábamos avanzando en el estudio del libro de Éxodo, amén, y habíamos estado estudiando el libro del Éxodo 23, amén. Hemos terminado con el estudio de las fiestas santas. Pensé haberlo que lo había culminado la semana anterior, pero había un pequeño espacio, un pequeño texto que me pareció muy importante analizar. Lo hicimos el día de ayer, amén, donde dice: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Estuvimos viendo algunos puntos sobre eso, pero en especial, y el que más me interesa que haya quedado con ustedes es el punto real de lo que eso realmente significa, acerca de aquella costumbre pagana que tenían los cananeos de, al terminar las cosechas, regar esa cocción que hacían de leche, de cabrito cocinado con leche de la madre, en la tierra, para supuestamente así hacerlas más productivas. Como les había dicho, ese es un texto del que muy pocos hablan, y si usted va a buscar el estudio encuentra un poco de barbaridades sobre eso, pero algunas tienen mucho sentido, dice la gloria de Dios.
Estuvimos viendo 3 puntos ahí, aunque no tienen nada que ver. Miren, hermano. Cuando la persona se interesa realmente en edificar, pueden caer en estos errores, en darle un contexto o una interpretación que no tiene que ver con el texto bíblico. Pero puede ser bueno el punto. Por ejemplo, aquello de que es un precepto para cuidar la salud del pueblo judío, es muy bueno eso. Porque también hay muchos preceptos que en lo que encontramos en la Biblia, que Dios cuida nuestra higiene, que Dios quiere cuidar nuestra salud también. Y aunque, como pudimos ver que en el Levítico se habla sobre los animales que Dios le permitió al pueblo comer y no comer, sabemos que se ha demostrado científicamente que la mayoría de los animales que Dios le permite comer son sanos, mientras que los que Dios no permite que coman causan enfermedades, incluyendo, estoy hablando del cerdo y del camarón, que son totalmente nocivos para la salud. Aunque yo no sé a quién no le gusta tomarme la patada, amén. Miren que en la Biblia se prohíbe por el cangrejo, o sea, en el Levítico, no en la Biblia, en la ley. Amén. Pero una cangrejada, ¿quién no la ha tenido? Amén. ¿Sí? Y resulta de que mientras por ahí le ponen un poquito de naranja, alguna cosa más rica, amén. Pero resulta que en el nuevo pacto nosotros vimos que el Señor le dijo a Pedro: todo lo que yo he limpiado, tú lo puedes llamar común. Y esta palabra nos enseña que la muerte de Cristo no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que limpió la creación entera. Pero recalco, hermano, que aunque nosotros somos libres para comer todo lo que se nos ponga, dice la palabra de Dios, porque por la oración todo es justificado, tenemos que entender que nuestra salud debe ser cuidada primero. Y si algo nos va a hacer daño, no lo comamos, porque somos templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo, el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo porque es para el servicio, adoración y devoción a Dios. ¿Sí? Imagínense usted que un ser tan puro, tan santo como Dios repose en usted en forma del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que cuidar la casa donde viene a reposar. ¿Sí? Cuando recuerdo la palabra habitación o Shekinah, significa habitación, esto me está diciendo que cuando dice somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que nos convierte Dios a nosotros en su Shekinah, que viene a habitar en nosotros. ¿Amén? Viene a habitar en nosotros. Entonces tenemos que tener sumo cuidado. Luego vimos el otro precepto, el de la piedad. Muy bueno también ese estudio. Vimos el precepto acerca de la pureza, de que no se debe mezclar lo santo con lo profano, perfecto. Pero luego vimos el viento del texto real, amén, sobre que la costumbre que tenían todas las naciones de aquel pueblo, a donde iban a entrar el pueblo judío, y Dios no quería que el pueblo de ellos practicara esas costumbres. Porque al igual que los campesinos de nuestra nación tienen por costumbre al terminar la cosecha quemar las hojas, dejarlas secar, quemarlas y la ceniza espolvorearlas nuevamente en el terreno para que sirva de abono. Otro puede que estiércol, otro cualquier tipo de fertilizante. Ellos tenían por costumbre echar esa poción. ¿Sí? Y una de las cosas que también nos aparta totalmente del criterio de que sea cuestión de salud o de todo eso es que el texto no dice comer, solamente dice no cocinarás el cabrito en la iglesia de su madre. No habla nada de comer. Y los otros estudios hablan sobre comer, y en un momento la Biblia habla de comer. Bueno, entonces terminamos me dice la Biblia de Dios, como aplicación de que Dios no quiere que nosotros utilicemos nada que sea profano cuando querramos alcanzar bendición. Las cosechas son símbolos de bendición. Amén. Y esta persona, para alcanzar una cosecha productiva, como toda bendición que nosotros queremos que sea productiva, ellos utilizaban algo totalmente pagano, un ritual totalmente terrible, hermano. Porque ese ritual, aparte que era asqueroso, era cruel. Mataban al cabrito en la leche que lo debía alimentar. Leche del ser que debía amar. Era lo tremendo eso. ¿Ya? Pero Dios no quería que ellos hagan. Nosotros sabemos que el mejor abono que podía tener el pueblo de Dios para tener buenas cosechas era ¿qué cosa? La obediencia. Amén. La obediencia. En algún momento quisiera hablar de
tres O de Dios y las tres O de la iglesia. ¿Sí? Más adelante quizás. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Mientras que las tres O de la iglesia son obediencia, oración y orden. Amén. Si usted se basa en esos preceptos, usted va a tener una vida feliz en el Señor. Ahora vamos a hablar de un tema avanzando en la enseñanza sobre el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Primeramente, mi amado hermano, para poder entender sobre lo que es esto del ángel de Jehová, vamos a estudiar, o sea, sobre qué, por qué razón Dios mandó el ángel, su ángel, o quién es este ángel. Vamos primeramente a analizar de quién se trata en la Biblia cuando habla del ángel de Jehová, o qué es un ángel. La palabra ángel, mi amado hermano, que tenemos en nuestras Biblias, es la traducción de la palabra hebrea malak. Malak, sí. Que significa Mensaje. mensajero. Amén. De igual manera, en el Nuevo Testamento aparece la palabra ángelus, no ángel, ese es un ángel que toca la guitarra. Ángelus, que de igual manera significa mensajero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es un malak? ¿Qué es un ángel? Un ser sobrenatural creado por Dios y superior al hombre, dice la Biblia, que actúa como representante o mensajero de Dios. Hay pasajes bíblicos en que malak o los ángeles no siempre son seres sobrenaturales. Quiero que entienda eso. Hay algunos textos en los cuales parece que los términos se aplican a Cristo. ¿Ya? En las versiones españolas también a veces se utiliza la expresión varón, que proviene del hebreo ish, que significa hombre. Es una manera de decir hombre. ¿Ya? Aparte de Adam, la palabra is significa hombre, varón. Ese es el caso de cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. En ese texto no aparece nunca la palabra ángel, solamente aparece ish. El que da la interpretación que es varón está en Oseas capítulo 4:12, donde él dice: y Jacob luchó con el ángel y lloró y se humilló y prevaleció. Ahí demuestra en el contexto de que es un ángel. Estaremos hablando de eso si es posible. Amén. Entonces hay muchas veces que se aparece la expresión ish, varón, traducida al español como varón, o también aparece mi ángel. También se emplea frases como Bene Elohim, que significa hijo de Dios, o Bene Elim, que también es hijo de Dios, etc., para emplear los nombres de estos seres. De las 213 veces que aparece la palabra malak en el Antiguo Testamento, solamente 58 componen la expresión malak Yahvé. Así, malak Yahvé. Bendito sea el Señor. Ya. Y otras 11 veces aparece malak Elohim, que significa mensajero de Jehová y mensajero de Dios. En hebreo no existe la palabra ángel. Por esta razón existe una gran confusión en que se cree que cada vez que aparece la palabra malak Elohim o malak Yahvé se está hablando de Jesucristo. Lo que hace el escritor bíblico es diferenciar el mensajero de Dios, sea en la tipología de Cristo o sea un ángel cualquiera, de un mensajero humano, ya que la misma palabra malak aparece cuando habla de mensajeros humanos. Amén. Por eso yo a los hermanos estoy diciendo, no siempre que dice ángel de Dios o ángel de Jehová representa la tipología de Cristo. Hay que ver en el contexto. Hay que ver, porque en algunos, cuando usted
analizándose que no es Jesús del que está hablando. Ya mismo veremos cómo se manifiestan en las teofanías. La identificación de este ángel es muy difícil, pues ya que, como le digo, en el hebreo bíblico antiguo, sobre todo, no existe la palabra ángel, sino que más significa mensajero. Por tanto, no es extraño que ver en la escritura original encontrar esta palabra aduciendo a seres humanos, tales como profetas, porque ¿qué es un profeta? Un mensajero de Dios, un portador de la palabra de Dios, y aparece Malak para decir profeta. La palabra profeta en hebreo no existe, sino mensajero o vidente. En las traducciones, mi amado hermano, yo le voy a decir una cosa, no estoy diciendo que la Biblia está mal, son traducciones, y si nosotros no interpretamos, primeramente, antes de la traducción, tratar de buscar la fuente original, ¿sí?, podemos caer en el problema que caen las sectas. ¿Saben qué caen las sectas? Que cada una tiene su propia traducción porque interpreta a su manera, y así le enseñan a la gente. Y como las personas no tienen acceso a un texto original, cree todo lo que le dice el mentiroso que le está predicando. Todas las sectas provienen, mi amado hermano, de una supuesta visión que tuvo el líder que creó la doctrina. Si usted se pone a analizar, Carlos Russell dice que tuvo una visión que Dios se le presentó y le dio la doctrina que ellos tienen, la doctrina de Jehová. Amén. Yo no dudo que Dios se le pueda presentar a un hombre. ¿Tú crees en la teofanía, Simón? Amén. Pero no va a venir Dios a predicar algo que no está en su palabra, porque el apóstol Pablo dijo: si alguien, aún fuese un malá, mensajero, un ángel lo debe haber escrito Pablo, ¿no?, porque es griego, o yo mismo, dijo Pablo, viniese a predicar un evangelio diferente, sea anatema, sea maldición. Lo que arrastran estos hombres, a lo que arrastran estos hombres, a sus creyentes, es a maldición. John Smith también se le apareció un ángel, el Señor, y le dio la doctrina que ellos tienen. O sea, a todos se le apareció un ángel con una doctrina diferente. Y el único que quiere que la gente se confunda es Satanás, porque él es padre de confusión. Y todas las sectas, yo quiero que ustedes pregunten si alguien aquí uno que sabe la historia de cómo surgieron los religiosos protestantes. No surgieron de una visión. La iglesia cristiana evangélica contemporánea no surgió de una visión, surgió de la interpretación bíblica a la que tuvo acceso Martín Lutero. Él no vio un ángel del cielo. ¿Tú has escuchado, Simón, que Martín Lutero, qué es lo que le pasó a él? Leyó las escrituras, amén, y separó la luz de las tinieblas, quitando al pueblo que quería creer la palabra del pueblo católico, siendo él un sacerdote católico. Descubrió la verdad leyendo la Biblia. No vio un ángel. Y miren, nosotros somos productos no de una visión, sino de la verdad. Amén. Entonces todos estos hombres han salido con su tragalada de mentiras, y dice la palabra de Dios que confunden a los simples para llevarnos a la confusión. Por eso nosotros tenemos que poner mucho énfasis en lo que estamos aprendiendo, amado hermano. Amén. Ahora, decía que aparece la palabra Malak 213 veces, pero que solo 58 compone la expresión Malak Yahvé o Malak Elohim, de las cuales solamente 11 veces dice Malak Elohim, que significa ángel de Dios. Es una forma muy difícil de analizarlo, porque, como les dije, en muchas ocasiones aparece esta palabra designando a seres humanos. Un ejemplo. Génesis 32:3. Amén. Génesis 32:3. Amén. Amén. Ya. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cómo empieza ese texto bíblico? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Ya, hasta ahí lo va diciendo. Y envió mensajeros, dice, no.
Gisla, que a Jacob. Y envió Jacob Malachim, el Esaú. ¿Qué dice aquí? Y envió a Jacob, Malachim. Malachim es el plural de cualquier palabra en hebreo. In es el plural, perdón, de cualquier palabra en hebreo. Por lo tanto, la palabra malach, cuando usted la pone en plural, es la palabra malachim. Entonces, si interpretamos como está la palabra, como nosotros la conocemos como angelía, y envió Jacob ángeles a Esaú. Amén. Porque dice malachim, pero malachim es mensajero. Entonces la palabra malach se ha aplicado bíblicamente a seres humanos. Por eso es que aparece malach Elohim o ángel de Dios para hablar de los seres celestiales, pero no siempre corresponden a Cristo. Hay una diferencia del que estaría hablando, para que usted sepa cuándo habla de Cristo y cuándo es un ángel cualquiera, que aunque también diga malach Elohim o ángel de Dios, pero no siempre es Cristo. Ahora, de la misma manera tenemos primera de Samuel 16-19. Primera de Samuel 16-19 dice así: y Saúl envió mensajeros a Isaí. Y Saúl envió mensajeros a Isaí. Dice, amén o amén. Ya. ¿Sabe cómo dice hebreo? De Saúl, Gisla Malachim, el Gisai. Dice, de Saúl. Saúl, esto, Gisla envió. Gisla, aquí falta la H. Gisla. Y Saúl envió Malachim. Malachim envió mensajeros. Otra vez podría interpretarse que envió ángeles, pero en realidad lo que envió es mensajeros. Entonces, mi amado hermano, al igual que entre el idioma que nosotros hablamos, los traductores han tenido que basarse al contexto de la escritura para poder traducir y diferenciar cuándo era un mensajero humano y cuándo era un mensajero celestial. Y cuando este mensajero celestial era un ángel común o era Jesucristo, porque aparece la misma palabra para todos. Amén, 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 amén. Ahora, como lo digo, ahora en algunos textos, miren, en estos textos no aparece malach, que lo hizo malachim o malach, solo mensajeros o mensajeros. Ya, y se entiende que son seres humanos. Amén. Más que por la palabra, por el contexto de la escritura. Ahora, en algunos textos, en cambio, aparece lo que le enseñan así, malach Yahvé o malach Elohim, ¿sí? Y que suele tratarse de un ser especial que actúa como mensajero o representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y un embajador. ¿Qué hace un embajador? Presenta, muestra, refleja, lleva los mensajes de su rey o de su presidente. Este es el caso de los malachim. Pero también asimismo, aunque diga ángeles de Dios, no siempre
28:2 dice así. ¿O alguien que lo quiera leer? Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Ya. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. ¿Cómo dice? Cuando se refiere a ángeles. Y aquí ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Todos estos ángeles eran Cristo, porque dice ángeles de Dios. Amén. Y mire que dice ángeles de Dios, pero ninguno de ellos, la Biblia demuestra textualmente que era Jesús. Y como aparece en el hebreo, dice, ve y lee, Malachim Elohim. O sea, y vio ángeles de Dios. Textualmente dice la original, ángel de Dios, pero no habla que son prototipos o tipología de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leamos ángel de Dios o ángel de Jehová, porque le estamos dando la adoración al equivocado, porque solo Él es digno de honra, solo Él es digno de adoración. Entonces vea bien el contexto, para que cuando usted vea que Él es, entonces hablándole sienta ganas de adorarlo. Pero usted le puede decir, no, es que está escrito, y lo pone a Cristo a cualquier ángel, y este es Cristo, y este es que me enseñaron que es Cristo. A mí me enseñaron que todos los ángeles de Dios en la Biblia eran Cristo. Si yo no hubiese estudiado lo poco que he estudiado hasta hoy, no supiera esto. Y yo creo que gracias a Dios estoy llegando al 1% de lo que quizás Dios pide de mí. Porque nunca llegaré al 10% de lo que Dios quiere, porque eso es durísimo. Hermano, una pregunta. Es que también tiene que pensar que Amalaín, Elohim, en latín es Dios pagano también. Pero esto Por eso que habla de Dios, claro, pero estos textos fueron escritos en hebreo, pero en plural porque también. son de la Torá. Sí. De la Torá. Y mira, la palabra malá nunca bíblicamente representa dioses. ¿Sí? No, solamente dice mensajero. Pero la palabra Elohim, Ese, Dios pagano. ya, Dioses sí puede como decir dioses, Sí, Eso dice. sí. porque realmente traducido es dioses. Claro. Porque Elo es Dios, Sí, y no. Elohim es el plural. En plural. Ya. Creo que aquí lo tengo. Creo que aquí justamente tengo ese texto, mi hermano. Sí, para que le explique, porque después se pueden confundir. Gloria a Dios que aquí lo tengo. Mire, dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hasamayim bet aharet. En el principio creó Dios Sí. los cielos y la tierra. Dice un midrash, o sea, un comentario bíblico hebreo antiguo sobre Elohim. Dios tiene en hebreo la forma plural para indicar que Dios comprende y unifica todo el poder de las fuerzas infinitas y eternas. O sea, en la palabra Dios, o la palabra Elohim, ¿sí?, está compendiado todo el poder infinito de Él. Pero ¿cómo se descubre que es uno solo? Porque dice la palabra Bereshit bara. ¿Cómo lo traduciría? Bereshit bara Elohim, ¿cómo lo traduciría? El principio creó. El principio. En el principio creó. Creo. No dice creo. Es singular. Es singular. aleluya. ¿Sí? Bereshit bara Elohim. El entendimiento pagano diría, en el principio creó los dioses. Pero no ahí. tiene sentido. Creado. Y en el Creado. idioma hebreo es, en el principio creó Dios. Para ellos no es dioses, solo Dios. Las culturas paganas y el Jaime Rodríguez, el ufólogo, Sí. toman que esto son ciertos dioses, incluso dicen que extraterrestres. Amén. Amén. Pero yo me quedo con el Midrash que dice que lo que pasa que esta palabra plural está puesta para demostrar que aunque son varias personas infinitas, está en uno solo todo el poder. Y Amén. Dios Amén. comprende lo que nosotros conocemos como la Trinidad del Padre,
Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Por eso que dice, Bereshit, para Elohim. En principio creó Dios. Aunque ahí diga para muchos infundados dioses. Dios. Es que el verbo mismo hará denota singularidad. De su claro. ¿Sí me explico? O sea, creó, no es crearon, no, creó. Por eso, eso es lo que dice lo que. Por eso mismo, el escritor bíblico que sería Moisés en este caso, ¿sí? Creó para que la gente entienda que no fueron varios dioses, Claro. uno solo. Aunque muchos otros digan cualquier otra cosa. Por eso les quiero recalcar, estamos hablando de lo que dice la Biblia en hebreo. Porque los traductores del Pentateuco, de lo que estamos diciendo en el Éxodo, el Pentateuco lo tomaron del hebreo y no del griego. ¿Sí? Del griego tenemos casi parte del Nuevo Testamento, porque muchos textos, sobre todo los evangelios, también están en hebreo y en arameo. Sí, en arameo. Amén. Amén. Sigamos. Entonces, como habíamos visto, aparece muchas veces la palabra ángel de Dios, pero no se refiere a Jesús. Amén. Amén. Hago esta acotación sobre todo este tema porque vamos a hablar del ángel de Dios enviado. Y yo quiero que se den cuenta de algo. En el texto bíblico, ni en hebreo ni en la Reina Valera, dice el ángel de Dios, sino que dice, he aquí envío mi ángel, nomás dice. Pero entonces, ¿cómo sabemos que es ángel de Dios? Porque primeramente en palabra de Jehová que está dando Moisés, y segundo porque en el contexto va a ir reflejando las virtudes soberanas de este ángel que él va a enviar. ¿Sí? La diferencia entre un ángel y el otro es que cuando habla del ángel de Dios en la tipología de Cristo, manifiesta una supremacía, manifiesta una superioridad, aparte manifiesta autoridad. También recibe adoración, cosa que los otros ángeles no aceptan. Amén. Amén. Acepta holocaustos. Amén. Pero sobre todo, escúchenme, se atribuye a él las acciones para las cuales fue enviado. Mientras los otros dicen, Jehová, así ha dicho Jehová, que destruirá, él viene y dice, yo destruiré, yo levantaré, yo edificaré, yo transformaré. Y en autoridad de Manuel, para Sansón, él dice, yo soy. Mi nombre es admirable, le dice. Sí. Yo soy. Y sobre todo hace algo magnífico. Sí, miren lo que dice en ese texto. Cuando lo lean en Jueces 13. Dice que, ¿quién eres tú? Le pregunta a él. Y él dice, ¿eres tú el ángel que yo soy? Y luego dice que él adoró e hizo un sacrificio. Pero mire, ¿cómo era el sacrificio? Degolló el cabrito, ¿no? Y dice, y el ángel hizo milagro delante de Manuel y su mujer. No dice qué milagro fue, pero yo asumo que fue que encendió el fuego del altar. Porque dice que el altar estaba en llamas y el ángel se paró en medio de la llama. Se paró en medio del fuego y el fuego Descendió. se encendió con fuerza y el ángel desapareció en medio. Amén. Él es fuego eterno. Es Dios del fuego. La gente de la juventud cree que todo es esto del fuego y del rayo mentira del diablo. Es Jesucristo. Amén. Por eso que le pregunta, dice, ¿cuál es tu nombre para adorarte? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Si mi nombre es admirable. Amén. Solamente le dice, yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés. A Moisés. Yo soy. Yo soy. Amén. Diga la oración. Sí, hermano, en Hebreo capítulo 1, versículo 5 dice, 13. porque a cuál de los ángeles dijo Dios amar, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Habla sobre por qué a cuál de los ángeles dijo Dios amar, mi hijo eres tú. Me está diciendo que le dijo a Jesús que eso es. Pero, no pregunta, el ángel de Jehová también se puede referir a Dios mismo, en sí, en su persona. Ya, aquí hay un problema, de eso también tengo aquí que analizar. Sí. Hay ocasiones, un par de ocasiones en la Biblia, en que aparentemente el ángel de Jehová es Jehová. Pero estaba
Hay casos en que el Malak Yahvé o Malak Elohim, donde la gente aparece con Dios mismo y asume la responsabilidad de sus acciones. Ya no te va, aquí vas a leer tu respuesta. Ya. Asume las acciones de lo que ha hecho o hacer. Asume el yo soy como su carta de representación, acepta la acción, acepta sacrificio. Tengo varios textos bíblicos como Génesis 16, 7 al 13, 22, 11, 18, Jueces 13, lo que habrá el caso de Manoah y de su esposa. ¿Sí? En Crónicas 21, etc. Lo que conduce a pensar que en estos casos era una teofanía. ¿Sí? O sea, una manifestación de Dios en forma visible y corpórea. Un ángel celestial es la forma en que Dios quiso utilizar para mostrarse humanamente a los hombres. Amén. Como tiene que ser, escúchame esto, Casierra, como tiene que ser una de las tres personas de la Trinidad para que sea una teofanía, porque la teofanía no se manifiesta en todas las visiones, sino que la palabra teofanía es de griego antiguo teopainas, que significa teos Dios y faina manifestación o aparición, o sea, es una aparición de Dios, no de cualquier ángel. Eso es una teofanía. Término que se utiliza en teología para señalar a las apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Generalmente se utiliza esta palabra para las que están registradas en el Antiguo Testamento. En muchas de ellas aparece la figura identificada con el nombre de ángel de Jehová. En otros pasajes se puso un extraño fenómeno del cual aparece un ser espiritual llamado por este nombre, que al hablar en la narrativa él se identifica como Dios mismo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se aparece en la zarza, ahí no vemos que ve un ángel, ve una zarza ardiendo, pero en la zarza le habla y en la zarza le dice: yo soy el que soy. Amén. Se está tomando él la autoridad y se está poniendo su firma que él es. ¿Sí? Y le dice: ve que voy a libertar a mi pueblo. Amén. Se está tomando él toda la responsabilidad de las acciones que va a hacer. Amén. La autoridad. Pero, entonces, hay diferentes tipos de teofanía en la que Dios se ha mostrado como un ángel y en la que Dios se ha mostrado con algo físico. ¿Sí? Como por ejemplo la zarza, decíamos antes. También vemos el caso de la columna de nube y de fuego. Amén. Amén. No digo las columnas, porque no eran dos columnas, era una columna. Entonces, cuando aparece esta palabra, bendito el Señor, y se identifica como el mismo, él conduce a la interpretación aceptada por la mayoría de que se trata de la manifestación de Dios en forma visible o audible al ser humano. Como el papel de revelar a Dios es exclusivo del Señor Jesús, se deduce que en estos casos especiales son apariciones o teofanías del Hijo de Dios. Entonces, aquí quiero llegar a esto. Que para que sea teofanía tiene que ser una de las manifestaciones de Dios en la Trinidad. Amén. Amén. Tiene que ser el Padre, tiene que ser el Hijo, o tiene que ser el Espíritu Santo. Ahora, resulta que el Espíritu no se da a conocer, nunca asume la forma corporal. Entonces quedan dos: Amén. el Padre Y el Hijo. o el Hijo. Amén o amén. 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 Dice la palabra de Dios en Éxodo 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Amén. Palabra de Dios para todos dice: pero no vas a poder ver mi rostro, porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Dios habla hoy y dice: pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. El Padre dice en su palabra: no me verá hombre y seguir viviendo. Este texto bíblico nos lleva a descartar que las teofanías en que se presenta a Jesús como el ángel de Dios, ¿sí?, son exclusivamente de Jesús. Jesús. Porque el Espíritu no asume forma humana,
Claro. Y el Padre dice, no me verá hombre y mirá. Pero dice Jesús, en el libro de Juan, capítulo 1, 18, a Dios nadie le dio jamás. Aleluya. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Cuando dice Jacob que vio a rey cara a cara. te cuento aquí, ya vamos por allá. Ya. Esa es la que vamos a ver. Ya. Entonces, mi amado hermano, ¿usted se da cuenta? La teofanía es real, existe. Existen ángeles que no son, aunque digan ángel de Dios, no es Cristo. Y hay parte donde dice ángel de Dios, o aunque no diga ángel de Dios, es Cristo. Amén. En el caso de Apocalipsis capítulo 10, 1, que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Qué le sugiere a usted la presentación? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Qué le sugiere la presentación que le... Simón? Mande. La presentación del ángel que habla, ¿qué te sugiere a ti que quien sea? Ese es un mensajero de Dios, pero porque más adelante Juan se quiere mostrar para adorar, él me dice adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Amén. Él no recibe adoración. No. No recibe. Le dice soy consiervo tuyo incluso. Debe decir la verdad. Hermano, pero, hermano, el director dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar, y el otro sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ya te voy a pedir un favor en la sierra. Ya digo que terminemos, me dan los textos para la otra semana poder hablar de ese tema así, porque no tengo ni muy claro lo que me está preguntando ni muy claro lo que me va a decir. Dime, tía. Hermano, Déjeme enseñar para la otra semana poder. En el libro de Josué, amado hermano, habla de un varón Con la espada desenvainada. en una simbología de Jesucristo. Claro, la espada representa autoridad. Autoridad, sí. Y la teofanía es que el ángel representa autoridad. ¿Sí? Un varón es lo mismo que un ángel. Ya. Lo que quiero llegar con lo que quiero llegar con esto es a este punto, hermano. Que usted va a encontrar a veces la palabra varón. A veces va a encontrar la palabra ángel. Es el contexto el que le va a dar la claridad a usted. El contexto. Como usted ve el contexto, eso le va a dar la luz de quién está hablando. Como decía antes, aparece la palabra en Peniel, no aparece nunca la palabra ángel durante todo el estudio. ¿Sí? Más bien, aunque en español dice 3 veces varón, en el versículo 22, en el 27 y en el 28, en hebreo solo en el 22 dice, y se le apreció un varón y luchó con él hasta la del alba. Mientras que la forma dice, va a llover, y va a llover que significa, y le dijo, pero no dice varón, no dice más, ¿sí? Pero el estudio, el intérprete, el traductor, ¿sí?, analizó el contexto y entendió que se trata de un ángel. Porque muchas veces usted dice un varón con la espada desenvainada, ¿sí? No dice un ángel, pero sin embargo sabemos que es un ángel y que es Jesús, por la autoridad que refleja al llevar la espada. Es lo que dice antes, ¿no? Que la diferencia entre un ángel de Dios común y el ángel de Dios, Cristo, es que el contexto, cuando usted lea, le va a mostrar que es un ángel de autoridad. Amén. O lo que habla con autoridad. Una cosa, de igual manera se puede comparar ahí porque él es el único ángel que tiene autoridad y los otros ángeles vienen y dicen que venimos a entregar un mensaje. Eso es una acotación más porque el ángel era el único que tenía la autoridad, el poder de dar orden, porque no hay otro ángel que diga, los ángeles, como dice el hermano Casierra, esos son otros, o sea, son los mismos ángeles, pero los otros cuando le dice, no te agaches hacia mí, porque soy consiervo tuyo, y él sí dejaba que lo adore. Ya, un ejemplo está en Zacarías 1, del 7 al
Y en Zacarías también 1:12 también un mensajero. Amén. Es que después habla de Jesús se van a hacer mensajeros. Tenemos Zacarías 2:1. En el versículo 12, ¿cómo dice? El 1:12 como mensajero. Zacarías 1:12. Sí. Dice el ángel de Jehová, ¿no es cierto? Pero en el 1:12 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, amén. Ahora, si nosotros leemos el versículo 10 dice, por tanto, así ha dicho Jehová. Como mensajero. Él no se atribuye nada. No, por eso entra Solo como lleva un mensaje de palabra. Lleva como mensaje. Amén. Amén. Y en el versículo 10 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. En las dos ocasiones que lleva el mensaje, él refleja que él no tiene la palabra de la autoridad, solo el mensajero, aunque en el versículo 12 textualmente dice, ángel de Jehová. Entonces, por eso le digo, el contexto le va a dar a uno la claridad de ¿Sí es o no es? cuando dice ángel de Jehová o ángel de Dios, ¿es Jesucristo o es un ángel común? ¿Por qué dice entonces ángel de Jehová? Para que se interprete que no es un mensajero humano, porque también aparece como Malach en la escritura. Amén. Amén. Creo que te llevamos un poquito bien. Amén. Amén. Ahora, como habíamos visto entonces, que ya entrando al punto de que el ángel de Jehová es Jesús. Amén. La pregunta fue muy buena. ¿Es el Padre, es el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca toma forma de ese espíritu. Amén. La forma humana que puede tener es cuando lo llena usted y toma su cuerpo. Usted es templo, pero no es un ser humano, o sea, no toma forma humana. Lo llena, es diferente. Ahora, el Padre dice, nadie le ha visto jamás. Es más, él mismo dijo, no me verá hombre y vivirá. Pero en este punto, es bueno analizar la siguiente lectura, Génesis 18, del 1 al 2. Génesis 18 del 1 al 2. 1 al 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después le apareció Jehová en el escenario de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, ya tiene más. Dice que se le apareció Jehová. Amén. Dice textualmente así en el español, ¿no? ¿Usted no cree que este texto contrarrestaría lo que dice a Dios no le ha visto nadie jamás o no me verá hombre y vivirá? Sería una contradicción bíblica, amén. ¿Qué es lo que sucede en este punto, mi amado hermano? Debemos entender una cosa. Dios se presenta como Jehová recién en la zarza, como yo soy, como Jehová. Ahora, la escritura hebrea dice, Va Yarelam Adonai, y se apareció mi Señor, el Olam. Ahora, Adonai, el Olam. Ahora dígame una cosa, mi Señor el Eterno, ¿no es también Jesús? En la traducción
vamos al punto de que la teofanía va a presentar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, pero que el Espíritu no asume forma corpórea y que el Padre nadie lo ha visto jamás, al que está viendo Abraham es a Jesús. Porque en ningún momento dice Yahvé, dice Adonai. Y esa también es una de las formas de que se presenta a Jesús en las teofanías. Mi Señor, el Eterno, es lo que dice en original, no dice Jehová. Como le digo, a algunas cosas en las traducciones hay que analizarlas bien, mi amado hermano. La Reina Valera es una de las fuentes más fidedignas y confiables de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando estaba hace tiempo estudiando sobre estos temas, sobre la teología y todo esto, me dieron dos frases de dos hombres célebres estudiosos de la Biblia. ¿Sí? Uno dice así: si estudias la Escritura por sus dispensaciones, jamás vas a encontrar confusiones. Lo dicen de una manera jocosa, con rima, ¿no? Pero es una gran realidad. ¿Tú qué opinas de este tema, Simón? Bien, porque incluso cuando tú ves allí a Adonai Elohim, todavía no estaba revelado, en ese tiempo, en ese contexto, todavía no estaba revelado el nombre de Jehová. Eso es lo que el Señor. Hasta el tiempo de la salsa, claro, pero cuando tú ya vas a la otra dispensación, a la dispensación del hombre, ya entonces Jehová, porque Jehová significa el Señor que salva en relación al hombre, porque Dios sabía de antemano que el hombre iba a pecar. Entonces, cuando entendemos por las dispensaciones, hemos hablado aquí de dispensaciones, ¿sí? Dispensación, yo incluso les llevé un estudio sobre lo que significa dispensación, pero dejémoslo como administración de los tiempos. Administración, la forma en que Dios ha administrado los tiempos. La dispensación es un periodo de tiempo en que Dios ha probado al hombre por medio de una profecía, de una promesa, de un mandamiento. Y es un tiempo en que Dios ha administrado todas las cosas. Si entendemos la palabra por cada una de estas etapas, porque entre la una etapa y la otra suele haber muchas diferencias. Los testigos de Jehová se agarran mucho del texto que se utiliza aquí entre las damas y caballeros. Lo que tengan a la mano para hacer algo, segundo fuerza. ¿Por qué? A los demás. Amén. Ellos dicen que eso significa que no hay infierno, que ya muere y muere el alma y todo se acabó ahí. ¿Por qué? Porque no entienden que en ese tiempo Salomón fue muy sabio, muy sabio, pero no tuvo la capacidad de entender eso. Hay muchas cosas que Salomón no entendió. Usted va a Job, que era antes que él, y Job le habla de dispensación, pero Salomón no. ¿Qué dice Jesús acerca de estos textos que la gente no entiende? Abriré mi boca en parábolas para declarar cosas que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. O sea, no son mentiras, sino que el hombre no las conocía y Jesús las vino a manifestar. Y otra cosa que también me dijeron es un texto, entiéndase esto como versículo, sin contexto es un pretexto. Por ejemplo, dicen los testigos de Jehová que cuando el hombre muere es perdonado de sus pecados, así ha hecho lo malo, y se agarran de Romanos 6:7. ¿Qué dice Romanos 6:7? Porque el que ha muerto queda justificado de su pecado. Si lo analizamos así, es verdad. Pero cuando lo leemos en contexto, solamente agárrelo por el 6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto queda justificado del pecado. ¿El que ha muerto quién? Nuestro viejo hombre. Amén. Habla no de una muerte física, habla de un morir espiritual al que éramos
para que este hombre que fuimos, el viejo hombre, sea crucificado con Cristo, muera con Cristo y resucita con Cristo en un hombre nuevo y glorificado para servicio y gloria de Dios, y no sirvamos más al pecado, porque el viejo hombre que ya murió quedó perdonado de su pecado. El viejo hombre, aunque no hayamos muerto físicamente, eso dice en contexto, pero ellos se agarran de texto a texto, por eso que tienen que engañar a un pocotón de gente que no quiere entender la verdad de Dios. Amén, mi amado hermano. Amén. Entonces, volviendo al libro de Éxodo, en el capítulo 23, 20 al 33, tenemos sobre el ángel de Jehová enviado. Amén. En este texto, mi amado hermano, tenemos una vez más la mención de Jesús en la promesa del Padre hacia su pueblo. Pero en esta promesa vemos que aunque la Escritura no dice ángel de Jehová, salvo por el prefacio, pero el prefacio no está en las Escrituras originales, la ponen los traductores bíblicos. Ya. Solo dice ángel. El Padre muestra a Jesús con varias de sus cualidades mesiánicas en este texto. Por eso podemos entender, a diferencia de lo que creen los judíos, que el que está hablando ahí, la palabra de Dios es de Jesucristo. ¿Por qué digo a diferencia de lo que creen los judíos? Porque en hebreo no dice Malak Yahvé, sino que dice Iné Anohisle Malak. Dice, mirad, lo digo el texto. Dice, ya mirad, yo envío mi ángel. Iné es mirad, yo envío mi ángel. Ya, mi ángel. No dice yo envío el ángel de Jehová. Dice, Iné Anohisle Malak. Mirad, yo envío mi ángel. Entonces, en realidad dice, yo envío un mensajero. Yo envío mi mensajero, que Malak es mensajero, eso es lo que está diciendo ahora. Lo que le da paso a que los judíos conservadores digan que este Malak es Moisés. Ellos creen que este Malak que dice yo envío para que los guíe hasta que entren a la tierra prometida es Moisés. Pero recordemos una cosa, ¿guió Moisés al pueblo hasta la tierra prometida? ¿Entró o no entró? No entró. No entró, no lo guió. Amén. Pero Jesús sí lo guió. Amén. Como guiador lo manda el Señor. En este punto, para ya entrar en el texto bíblico, ya vemos que primeramente lo envía como guiador. Ya sabemos que es Jesús. Ya no vamos a hablar más de Malak y del Malak, vamos a hablar ya directamente del texto bíblico. Ya quedó claro eso, ¿no? Amén, amén. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí podemos ver claramente al Señor Jesús como guiador de su pueblo. Esa es una de las características mesiánicas de Cristo. Amén. Es una de las características que nos permite ver en el contexto que está hablando de Él. Porque Él es guiador. Amén. Dice, la palabra de Dios dice que a pesar de que el pueblo ya estaba siendo guiado, porque estaba siendo guiado por medio de la columna, amén, estaba siendo guiado, pero Dios estaba aquí confirmando su palabra de nunca dejarnos solos, sino que aparte de solamente decirle que nunca nos van a dejar solos, iba más allá, que nos acompañaría hasta entrar a la tierra prometida. Y amado hermano, escúcheme algo, entrar a la tierra prometida para ellos habrá significado entrar a la tierra de Canaán, pero hubieron muchos creyentes mesiánicos en ese tiempo que creyeron que había más allá de la tierra prometida. Y nosotros sabemos que nuestra tierra prometida no es Canaán, no es Irak, no es Israel, no es Palestina. Nuestra tierra prometida, nuestra ciudadanía está en los cielos, y que el ángel nos prometió acompañarnos aquí todos los días, dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros toda la vida, todos los días de su vida. Pero sin embargo, Él ha hecho una promesa de guiarnos hasta que entremos a la tierra prometida. Amén. ¿Cuántos creen que Él nos va a guiar? Gloria a Dios. ¿Sabe quién? Amén. ¿Sabe a quién Él va a guiar? Al que se deje guiar. Amén.
Hay que entender eso. Solamente va a guiar al que se deje guiar. Porque hay ovejas y hay chivos. ¿Sí? Hay cabrito montés, bastante en la iglesia. Por eso que la Biblia habla de que de este lado pondré mis ovejas, de este lado pondré los cabritos. Hay trigo y hay cizaña. Amén o no amén. Amén. O sea, Amén. no confundan las ovejas con los grillos. Los grillos andan por todos lados, las ovejas trabajan para su corneta. Entonces hay de todo en la vida del Señor. ¿Ya? Entonces, esto nos refiere a lo que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, la tierra prometida, sino por mí. Bendito sea el Señor. Dice Isaías 49, 8 al 10. Vamos a culminar con estos dos últimos textos bíblicos, mi hermano. Isaías 49, 8 al 10. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra. ¿Quién restaura? ¿Ah? Para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salir. ¿Quién da libertad? Y a los que están en tinieblas, ¿quién le da luz? Mostrados, dice, los caminos serán apacentados. ¿Quién apacienta sus ovejas? Y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. ¿Se da cuenta? Siempre Dios estuvo realizando de que íbamos a ser guiados por el que nos guía, a los que nos dejamos guiar. Amén. Y los conducirá a manantiales de agua. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Lo que decía Isaías, los conducirá a manantiales de agua. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Amado hermano, escúcheme algo. Como siempre digo que el libro del Éxodo ha sido escrito más para la iglesia que para el pueblo judío. Esta es una promesa eterna de que Dios, el Padre, envió a su Hijo para que nos guíe. ¿Sí? Y nos guía por medio del Espíritu Santo. Ahí se cumple la actividad completa para nuestras vidas. Pero no nos va a guiar para que vengamos a la iglesia y ya. Y nos va a guiar para que llegamos a nuestra casa, porque cuando hacemos la oración, Señor, guíanos hasta su casa. Amén, gloria a Dios. El propósito de Dios es guiarnos hasta que entremos en la tierra prometida. Amén. Amén. Y si usted quiere entrar en esa tierra prometida, tiene que dejarse guiar. Porque esto es para los que se dejan guiar, para las ovejas. Amén. Amén. ¿Y cuántos han leído esa parte de la oveja y los cabritos? Amén. Creo que es Mateo 25, ¿no? Es muy interesante, mi hermano, que no la ha leído, yo lo hice para que la lea. Para que se autodefina y vea cuál es la tipología suya ahí. Cabrito u oveja. Pero léala en su casa, que no lo va a leer. Y ahí yo entendía. Y si es oveja, dele gloria a Dios, va a ser guiado. Pero si es cabrito, preocúpese, amén. Y dele gracias a Dios, y Dios hace como dice en Salmo 23, me guiará por senda de justicia, cuando se refiere a que el pastor